yo quisiera preguntarle si hay alguien, alguna persona que usted le enseñó a cómo se debe hacer una oración. Pero Jesús oraba de tal manera que esa vida de oración se traducía en una vida de poder. Y qué lindo saber que ese amigo se interesa de verdad en cada uno de nosotros. Exploremos las profundas enseñanzas del Padre Nuestro. No importa si llevas toda una vida orando o apenas comienzas. Este tema despertará en ti un renovado deseo de encontrarte con Jesús cada día. Bienvenido a los 10 días de oración. Tema de hoy: enséñanos a orar. Queridos amigos de la Iglesia Adventista Mundial, es un gusto saludarles. Hemos llegado a nuestro segundo día de oración de estos 10 días que compartiremos. Estamos iniciando un nuevo año con muchas bendiciones, con mucho entusiasmo y con la alegría de poder conectarnos con nuestro Creador a través del poder de la oración. Y para mí es un gusto saludarles. Soy el pastor Roberto Carlos. Y es un privilegio también saludar al pastor Iván Marrero, a quien he tenido el gusto de conocer a través de este programa. Pastor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Hola Roberto, ¿cómo estás? Te saludo aquí desde el norte de México, del estado de Nuevo León, Montemorelos. Tú estás por allá en el sur, así que estamos de polo a polo, pero estamos contentos también. Yo feliz de compartir este segundo día de este programa de oración con todo el mundo de habla hispana adventista. Maravilloso, estoy entusiasmado. Que la gloria sea para nuestro Señor. Pero tú, cuando ores, enséñanos a orar, es el título de este segundo día de oración. Y en esta reflexión, Pastor Marrero, queremos también aprovechar para invitar a todos los que nos sintonizan desde diferentes latitudes, desde diferentes lugares. Queremos saber de tus saludos, de dónde te conectas. También si tienes pedidos de oración, ve preparándolos para poder colocarlos ahí en la caja de comentarios. Y en este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante, Pastor Iván, que tiene que ver con la oración, sí, pero a través de la enseñanza. Enséñanos a orar. Y antes, me gustaría que usted comparta con toda nuestra audiencia el texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Pastor Iván. Claro que sí, leo para ustedes. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ese es el texto que abre nuestro día hoy, Pastor Roberto, y muy, muy lindo. Por cierto, resulta interesante que justamente está en Lucas, porque les quiero comentar que Lucas es el evangelio de la oración. De los 4 evangelios, el que más énfasis hace en la vida de oración de Jesús y la oración en general es justamente el evangelio de Lucas. Así que muy interesante, pastor. Y ahí tenemos entonces un dato muy curioso para guardarlo. Y aprovechando entonces esa plataforma, yo quisiera hacerle una pregunta, pastor. De pronto, ahora que hablamos de enseñar a orar, yo quisiera preguntarle si hay alguien, alguna persona que usted le enseñó a cómo se debe hacer una oración. Sí, claro que sí, pastor. Bueno, tuve el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano adventista. Así que desde niño me enseñaron a orar. Mi mamá, mi papá me enseñaron los primeros pasos, ¿verdad?, de lo que es una comunicación con Dios, la reverencia, la sinceridad con que debemos hablar con Él, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que más me impactó a mí fue la experiencia de mis padres orando, porque ellos oraban con frecuencia. Yo los veía orar desde niño y eso, por supuesto, me impactó y me indujo a mí, me introdujo en este caminar de la comunión con Dios a través de la oración. Especialmente papá era un hombre muy fervoroso. En las noches él se despertaba por alguna situación y siempre oraba. En las mañanas siempre oraba. Así que eso me enseñó a mí el valor tremendo que tiene la oración.
Poderoso. Y yo creo que los que hemos tenido la dicha de tener a un padre, una madre, un familiar cercano que conoce de la vida de oración, nos ha transmitido, nos ha legado ese aprendizaje. Y qué bonito saber entonces que si se puede enseñar es porque se puede aprender. Y yo creo que estamos en el lugar indicado para que juntos podamos aprender acerca de la oración. Y me gustaría también mencionar, Pastor Iván, que tenemos un equipo allí en las redes, listo, preparado para responder sus inquietudes. Y de pronto alguien dice por allí, oigan, yo quiero aprender a orar. Bueno, si ustedes lo ponen en los comentarios o en el chat o en un mensaje privado, entonces nosotros podremos dirigirle con alguna persona que será la responsable de darle esa atención personalizada. Y nos será muy grato saber que muchos amigos también quieren aprender a orar. Pastor Iván, en el testimonio de la Biblia nos encontramos al maestro de maestros, al Señor Jesús, que reunió a 12 discípulos y ellos eran testigos de la vida de oración de Jesús. No era tanto que Jesús oraba, sino que Jesús tenía una vida de oración. Y así pareciera que no hay diferencia, pero sí, ¿no? Él tenía ese hábito, pero era parte de su esencia, era parte de su vida. Y veían cómo él se apartaba en las primeras horas de la mañana y cuando se ocultaba el sol, orando, clamando y conectándose con el Padre. Pero los discípulos, al parecer, aunque estaban con Jesús, todavía no habían desarrollado esa vida de oración y carecían del poder que veían en Jesús. Y yo quiero preguntarle, Pastor Iván, en ese sentido, en esa necesidad, ¿cómo los discípulos pudieron encontrar entonces la respuesta a ese vacío que estaban experimentando? Sí, definitivamente la oración era la única forma como ellos podían crecer, llenar esos vacíos de su vida y crecer en su experiencia cristiana. Cuando este discípulo, porque fue uno, dice allí Lucas, que fue uno de ellos quien le solicitó a Jesús que le enseñara a orar. Estamos hablando de que Jesús no solamente oraba porque pues, todos los judíos oran, los judíos practicantes oraban, los discípulos de Juan el Bautista oraban, los fariseos oraban y quizá vale la pena tocar un poquito más adelante cómo oraban los fariseos, ¿no? Porque era un modelo negativo de oración. Pero Jesús oraba de tal manera que esa vida de oración se traducía en una vida de poder. Jesús tenía poder no solamente sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios, sobre las enfermedades, pero en la palabra, cuando Jesús hablaba, cuando transmitía sus mensajes, lo hacía con un poder que era especial. Y ellos entendieron que eso era producto de su vida de oración, porque Jesús oraba constantemente. Allá en Marcos 1:35 nos dice que Jesús se levantó de mañana muy temprano, antes de salir el sol, todavía estaba oscuro y Jesús se fue a orar, a pesar de que esa noche previa había estado hasta altas horas sanando, enseñando, trabajando. Sin embargo, eso no le impedía madrugar para orar. También Lucas nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nos dice en Lucas 5:16, a lugares solitarios donde él pasaba momentos de oración. Es decir, que él interrumpía su jornada diaria para orar. Entonces, en medio de la actividad, se apartaba y oraba. Pero también nos dice en Lucas 6:12 que Jesús pasó una noche entera orando a Dios. Entonces, obviamente, para Jesús orar era la vida diaria, noche, día, mediodía. Jesús oraba constantemente. Los discípulos estaban impresionados con esa vida de oración y querían aprender a orar así. Y estamos hablando de personas que se dedicaban a las actividades religiosas, a la predicación de un evangelio diferente, pero actividad religiosa finalmente. Y yo creo, hablo desde mi testimonio personal, no sé, Pastor Iván, si alguna vez le ha sucedido, quienes nos dedicamos de tiempo completo a trabajar en la iglesia, de pronto podemos extraviarnos un poco en el hacer.
y se pierde la esencia, porque no es lo mismo que yo esté muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la religión, con la iglesia, con esas actividades. Eso no necesariamente es una garantía de una relación con el Señor. Y es entonces sumamente necesario que yo tenga ese tiempo de comunión para desarrollar el vínculo. Porque hasta este momento los discípulos están aprendiendo mucho de lo que hace Jesús, lo ven hacer milagros, lo ven predicar con poder, pero ellos quieren. Y de pronto se les resisten los demonios que había que expulsar de las personas que vivían en decadencia espiritual, o simplemente el servir a los demás. Ellos no experimentaban ese poder. Y yo creo entonces que aquí resuenan con mucho poder las palabras que nosotros podemos encontrar en un libro que se titula La Oración. La página 15, mire cómo dice, pastor: orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué piensa usted de esta declaración, pastor Iván? Hermosa, preciosa, porque eso nos enseña justamente que orar es un acto espontáneo, es un acto honesto, sincero del corazón. No tenemos que elaborar una oración hermosa. Tanta palabrería, ¿no? A veces nos preocupamos por eso. Exactamente, y justamente tú has utilizado una expresión que usa Jesús en Mateo 6, dice la palabrería. Dejen las repeticiones, dice Jesús. No hagan como aquellos que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No, a Jesús no lo podemos impresionar, a Dios no lo podemos impresionar con palabras. Entonces, eso me hace recordar una frase que se le atribuye a Lutero, se le atribuye a él, cuando él dice: cuando ores, procura que tu corazón se quede sin palabras y no que tus palabras se queden sin corazón. Entonces, sí, muy interesante. Y justamente Lutero era reconocido por ser un hombre de oración poderoso. Era común para él orar hasta 3 horas al día. Sus biógrafos dan cuenta de eso. Por cierto, leyendo un libro hace un tiempo atrás, un libro que no es cristiano, un libro de historia, habla de Lutero y menciona ese detalle. Lutero se conoce como un hombre que oraba mucho. Interesante que un autor secular mencione esa nota. Y ojalá nosotros pudiésemos ser conocidos también como gente que ora, porque eso evidentemente va a traducirse en poder. Y podamos abrirle el corazón a Dios, como dice lo que acabas de leer, ese párrafo hermoso: abrirle el corazón a Dios como a un amigo, sin tapar nada, sin ocultar nada. Si me siento mal, se lo digo. Si me siento débil, se lo digo. Si tengo poca fe, se lo digo. Si creo que estoy confundido, se lo digo. Si creo que Dios en algún momento me ha abandonado, se lo digo. Es que cuando tú lees las oraciones que hay en los Salmos, hay oraciones tremendas que dice: Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué no respondes? Es decir, no es una persona que no está escondiendo sus sentimientos. Se los dice a Dios tal como lo siente. Y eso es orar. Y qué lindo saber que ese amigo se interesa de verdad en cada uno de nosotros. De pronto alguien allí que nos está viendo puede decir, bueno, en el caso de Jesús, pues su divinidad y esta situación que rodeaba también a los discípulos de estar cerca de Jesús, pero según lo que estamos aprendiendo en este segundo día de oración, el Señor está muy interesado en que nosotros podamos expresarle lo que hay en nuestro corazón de manera sincera y que sean nuestras palabras. Y a mí me gusta pensar, Pastor Iván, en la idea que una autora prolífica escribe en uno de sus libros y menciona que nuestra oración, mientras sea sincera con nuestras palabras, es tomada por el Espíritu Santo, que la transforma, la moldea, la lleva hasta los atrios celestiales, la pone en las manos de Jesús y Jesús la presenta como si fuera un pedido de Él. Entonces, bueno, yo creo que nuestro Padre Celestial no sería capaz de negarle algo al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que cada oración que es sincera llega directamente al trono de la gracia. Y Pastor Iván, ha llegado un momento muy especial en nuestro programa y es el tiempo de la oración. Hasta aquí hemos descubierto
que podemos aprender. Y tú que estás ahí en casita, tú puedes aprender a orar. Háblale a Dios como tu mejor amigo y Él te va a escuchar. Y en este día tenemos algunos motivos de oración. Pastor, ¿le gustaría ayudarnos a leer cuál es ese primer motivo de oración que tenemos en este día? Claro que sí, pastor. Este día el Señor o la iglesia, debo decir, ha tenido a bien mantener estos pedidos de oración para hoy, que la lluvia tardía del Espíritu Santo, una vez más, ¿verdad? Recuerden que el día de ayer también pedimos por el Espíritu Santo, que la lluvia tardía del Espíritu Santo nos permita participar en la obra que Él nos ha encomendado, pastor. Pienso que es muy importante que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, no solamente para transformarnos, sino para activarnos a trabajar por Él. Amén. Y pastor, vamos a aprovechar, porque de pronto alguien allí en los comentarios nos puede preguntar, ¿y qué es eso de la lluvia tardía? Así brevemente, no necesitamos elaborar mucho. Que si hay una lluvia tardía o que llega tarde, pues quiero yo pensar que es porque también hay una lluvia que llegó temprano, ¿no? ¿Cómo nos podría usted poner en contexto, así brevemente? Claro, gracias, pastor. Sí, es muy importante eso, ¿verdad? La lluvia para una sociedad agrícola como la sociedad en la que se escribieron los textos bíblicos era muy importante. Había una lluvia que caía a comienzos de año, una y otra, digamos, ayudaba a preparar el terreno, la semilla para la germinación, pero había una lluvia tardía que se presentaba ya hacia el final del año y ayudaba para preparar la cosecha. Entonces, por eso para ellos era muy importante esa lluvia. El Espíritu Santo se compara con esa bendición, ¿no? del agua que hace que la semilla germine, que produzca, que haya fruto. Por eso cuando pedimos la lluvia tardía del Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que nos prepare para esa cosecha que el Señor Jesús espera hacer dentro de poco, venir a buscar, ¿verdad?, ese fruto de personas convertidas y que nosotros podamos estar en ese grupo. Así que eso es lo que estamos pidiendo. Excelente, así que ya lo saben, oremos para que esa lluvia tardía que pueda revelar los frutos del Espíritu Santo venga a nosotros en este momento. El segundo pedido de oración, Pastor Iván, es que el Señor nos pueda mostrar cómo amar a nuestras familias y cómo hacer discípulos para el reino de los cielos, comenzando por nuestros propios seres queridos. De pronto a veces queremos alcanzar a las personas que están tan lejos de nosotros, y es que los dispositivos móviles nos acercan a las personas que están lejos de nosotros, pero a veces, desafortunadamente, nos alejan de las personas que están a nuestro alrededor. Y hoy necesitamos orar por esas personas lindas que están allí con nosotros, nuestros seres amados, que el Señor nos permita influir de manera positiva en cada uno de ellos. Pastor Iván. Sí, la tercera solicitud que está haciendo la iglesia hoy a Dios es por sabiduría. Sabiduría para estudiar y entender la palabra de Dios. Y es que el estudio, la meditación de la palabra de Dios está estrechamente unida a la oración. Por eso pedimos que el Señor nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento para acercarnos a la palabra suya, para aprenderla, para entenderla, para aplicarla. Pienso que es una solicitud vital que va unida a toda oración, Pastor Roberto. Excelente, Pastor. Y el pedido número 4, renueva nuestro aprecio por las instrucciones que se encuentran en los escritos de Elena de White. De hecho, hemos compartido algunas notas, algunos pasajes de los escritos de Ellen White, una escritora prolífica, que nosotros consideramos sus consejos, sus escritos han sido inspirados para que nosotros podamos estar más cerca de nuestro Creador. ¿Cuál es el siguiente pedido de oración, Pastor Marrero? Sí, muy interesante, ¿no? Estamos pidiendo por la libertad religiosa y libertad de conciencia en todo el mundo, sin duda especialmente en aquellos lugares del mundo donde todavía es complicado tener una libertad plena
para ejercer la fe de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestras convicciones, ¿no? Todavía, lamentablemente, hay varios lugares en el mundo donde hay muchas restricciones. Damos gracias a Dios porque quizá algunos de nosotros vivimos en países, en lugares del mundo donde podemos practicar nuestras convicciones religiosas con libertad, pero hay muchos lugares donde no se puede hacer. Tomemos en cuenta, por favor, a estas personas, a estos lugares, para que el Señor les pueda proveer esa libertad. Muy importante. Gracias, pastor. Y por último, tenemos aquí el pedido de que tu iglesia pueda aceptar el llamado a proclamar ampliamente los mensajes de los 3 ángeles, que podamos unirnos en este compromiso de notificarle a todas las personas que nuestro Salvador está viniendo muy pronto para buscarnos, llevarnos a vivir a nuestro hogar celestial. Así que tenemos 6 pedidos de oración valiosos, profundos. Y Pastor Marrero, yo quisiera invitarle en esta ocasión que usted tenga el honor de dirigirnos y de conducirnos en este momento de oración. Claro que sí. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque a través de Jesús aprendemos a orar. Gracias porque tenemos su palabra escrita en nuestras manos, a través de la cual podemos comprender la importancia de la oración, conocer tu voluntad y caminar en pos de ella. Queremos, Señor, suplicarte que por favor tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Sabemos que es el tesoro más valioso que tú quieres darle a aquellos que así lo soliciten. Tú estás esperando solamente que nosotros con sinceridad, con insistencia, con perseverancia, pidamos ese don maravilloso. Que el Espíritu Santo, como la lluvia que cae en la tierra, que hace germinar y hace producir fruto a las plantas, también, Señor, haga fructificar nuestra vida espiritual. Recuerda, por favor, Señor, a aquellas personas que no pueden adorarte en plena libertad, en aquellos lugares del mundo donde está restringida la libertad de conciencia o de religión. Permite, Señor, que aquellos que en la oscuridad y en la, clandestinidad te buscan y te adoran, puedan recibir de ti poder y gracia. Te pido, Señor, por cada persona que está conectada a este programa hoy, para que tú le ayudes en su vida personal de oración y pueda cada día acercarse a ti a través de ella. Responde sus pedidos de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, ha sido un placer compartir esta transmisión, Pastor Iván Marrero. Queremos recordarles que mañana tenemos otra cita en nuestro tercer día de oración de estos 10 que estaremos compartiendo. No te lo pierdas. Lo que tú puedes hacer para convertirte en un embajador de esperanza es enviarle esta publicación a una persona a quien tú consideras que le puede ser de bendición. Juntos vamos a hacer una comunidad muy grande para que entonces podamos compartir el mensaje de salvación, la esperanza que encontramos en Cristo y sobre todo el poder aprender a orar juntos. Ya lo sabes, para iniciar en la vida de oración, lo único que necesitas es abrirle tu corazón a Jesús, tal como lo haces con tus amigos. Dile todo lo que quieras porque Él está interesado genuinamente en ti, en tu corazón. Y para aprender, lo único que necesitas es comenzar. Así que te invitamos para que el día de mañana estés con nosotros de nueva cuenta. Ha sido un placer y nos vemos mañana con la bendición de nuestro Dios. Cuando me acerco, tú estás ahí. Escuchas mi voz, te puedo sentir. Presento mi vida, mis sueños también.
sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en la cruz, mi corazón fiel, y en su promesa descanso y creeré. Te entrego mis cargas, mi anhelo, Señor. Espero en tu tiempo, confío en tu amor. Mi vida es tuya, te rindo el control. En la oración hallo consuelo y favor. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en la cruz, mi corazón fiel, y en su promesa descanso y creeré. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en la